Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los pocos y fieles seguidores de la ISECA. Bueno, gracias por venir a la primera mesa de las jornadas La ISECA. Se llama Kratos de las Lenguas y es sobre los editores de la obra de la ISECA, que siempre han sido especiales, particulares, tanto como lo fue la ISECA. Los voy a presentar, lo voy a hacer formal esto. Tenemos a nuestra derecha, en la punta, el amigo José María Marcos. Es escritor, periodista y editor del sello Muerde Muertos, que codirige con su hermano Carlos. Es director del semanario La Palabra de Ezeiza. Participó en los talleres de Alberto Laiseca, donde conformó un vínculo con el autor de Los Sorias y con muchos de sus alumnos. Entre otros libros, es autor de Los fantasmas siempre tienen hambre, Monstruos del pueblo chico, Desatormentándonos, y su última novela es Silencio y noche sobre mi tumba. Con su sello editorial publicó los libros de la ISECA Beber en Rojo y la reedición del manual Sado Maso Porno, y también el homenaje gráfico Ilusorias. Al lado mío está también el amigo Sebastián Pandolfelli. Es músico, compositor y escritor. Fue tallerista, amigo, asistente de Alberto de la ISECA y albaceo de sus manuscritos. Es autor de numerosos cuentos y novelas, como Choripán Social, el libro de relatos Diamante y la novela La abuela de Rambo. Dicta talleres de escritura creativa y es miembro de la banda Los Barriletes Cósmicos. Coordinó la edición de Ibris, Camilo Aldao, La Puerta del Viento y Sindicalia, de la última edición de Los Cuentos Completos, y es coautor de la biografía La ISECA, El Maestro, un retrato íntimo, recientemente publicada. Bueno, los invito a contar su experiencia de cómo fue pasar de ser alumnos de la ISECA a ser editores de su obra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Es grato estar acá, la presencia de todos ustedes. O sea, para seguir hablando y seguir pensando la figura y la obra de Alberto Laiseca. Así que bueno, gracias a la Biblioteca Nacional, gracias Mariano por esta convocatoria, bueno, a todo el equipo que ha armado también la muestra Laiseca el Iniciado y estas jornadas. Mariano ya hizo las presentaciones. Yo lo que quería decir una cosita antes de comenzar a hablar de la experiencia, porque me parecía importante el encuadre. Yo me puse a pensar cuando sabíamos que compartíamos con Sebastián la mesa, qué tipo en la historia laisequiana, qué tipo vamos a decir, de editores podríamos representar. Claro, porque tuvo muchos editores Laiseca. Claro, no es que vos decís vos, es el editor y hay un solo editor que puede hablar de un Laiseca, ¿no? Y eso, entonces me puse a pensar y bueno, enseguida en mi cabeza empezaron anoté algunos nombres así al pasar, y entonces dije, bueno, pero a ver, si hablamos de los editores de la ISECA, antes de entrar a decir qué es lo que nos une acá con Sebastián, está Manuel Pampín, no sé, de corregidor, que es a través de un consejo de Osvaldo Soriano, publicó Su turno para morir. Estamos hablando del 76, ¿no? O sea, que estamos hablando del siglo pasado. Pero después hay otra serie, no sé, hay varios poetas, hay un poeta, por ejemplo, Mangieri, José Luis, que publicó los poemas chinos en la colección Todos bailan ahí de Tierra Firme. Y después también hay otro poeta que a veces se lo menciona menos, que es Luis Tedesco, que es el editor de Matando Enanos a Garrotazos. Y después, bueno, ya entramos en otra etapa con Gastón Gallo, que, bueno, que es de algún modo es uno de los próceres de las ediciones, porque encaró coordinar la monumental salida de Los Sorias, la primera edición, y editó otras cosas, gracias a Chanchul, las Torres de Babel, la primera versión de los cuentos completos. Después están las ediciones Tusquets, las ediciones, la de Planeta en la colección Sur, a cargo de Juan Ford, o sea, la colección... Ricardo Romero hizo otro aporte en otro momento laisequiano. Y después yo bueno, está Garamona, no sé, bueno, habría que seguir, que editó La Puerta del Viento, ahí Sebastián... Es que uno del que me acuerdo que quizá, no como editor de un libro de la ISECA, pero la primera persona que edita algo de la ISECA es Timmerman.
En el diario La Opinión, en el 74, Mirá. el cuento Mi Mujer, Claro, por eso hay... en el suplemento de cultura del diario. Mira, sin hacer algo exhaustivo, estamos haciendo un repaso. Después Carne Argentina, que ahí ya se vincula algo con nosotros de lo que quería decir. Hay Carne Argentina, que fue un ciclo de lectura. Bueno, Sebastián también fue parte de ese ciclo de lectura. ¿Del sello también? No. Bueno, pero del sello, la que funcionó como editora fue Selva Almada. ¿Qué quiero decir? Nosotros con Sebastián, lo que yo pensaba que nos ubica en un... editores que forjaron primero una relación con la ISECA en el taller y de ahí salieron esas ediciones. Por eso las características de quizás las ediciones que nosotros encaramos, no sé si es una época, o sea, una época más contemporánea, tiene que ver con eso. Están impregnadas por las relaciones que se forjaron en ese taller. Porque después las otras, como bueno, nombraste a Timerman en una circunstancia de medios, Pampín, que era un editor reconocido, o sea, es otra cosa. Entonces, a mí, todo lo que digamos, porque a veces me ha pasado que me preguntan, ¿y cómo era editar a la ISECA? Y es una pregunta que no se puede responder. Yo puedo decirlo, mi experiencia, pero en un escritor que estamos hablando que va desde que empezó a publicar hasta el 76 al 2016, estamos hablando de un periodo activo de 40 años, ¿no? Eso. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir como encuadre, es eso. Editores que hicieron como esa experiencia, que es una experiencia muy distinta, porque primero vos vas, en realidad querés tener una relación con él, y querés conocer, profundizar, porque te fascinó algo de lo que leíste, de lo que escuchaste, y estás ahí, y claro, y también aparte de reflexionar sobre la literatura, empezás a vivir un montón de experiencias que se trasladan a la edición. Así que bueno, Sebastián, yo pensaba hacer esto para después darte la palabra a vos y decir, bueno, a partir de esto que yo planteo como idea, contanos, así después yo cuento lo mío, cómo se forjaron estas ediciones, ¿no? Hablaste de Carne Argentina, que fue primero una editorial que publica el Manuel Sadomaso-Porno. Claro, perdón, no lo dije. Que yo viví esa situación estando ahí en el taller, siendo alumno de Lai y compañero de taller de Selva Almada. Hubo un momento en el que Lai había tenido una tormentosa relación con una señorita que estaba llegando a su fin, entonces empezó como a escribir cosas. Algunas tenían que ver con eso y otras no, pero era como que se iba descargando un poco con algunos textos que nos iba leyendo a nosotros en el taller. Y en un momento, esa historia de amor y esas cosas locas que iba escribiendo sobre lo que sucedía con esa historia que se había terminado, también había escrito una serie de reflexiones, pero era como un libro, una colección de misceláneas bastante extrañas, pero que había una cierta unidad, un tono, bueno, el típico tono laisequiano. Pero en un momento, Selva Almada le dice, Lai, ¿por qué no la junta? Ahí hay un libro. Y fue Selva la que le dice a la ISECA, che, hagamos algo con esto. Entonces Lai, ya al tener una visión de un algo, de un todo, de eso final con lo que estaba haciendo, empezó a dedicarle más tiempo y a ponerle un poco más de onda y sabiendo que eso iba a terminar siendo un libro. Entonces agarra y lo arma como el Manual Sadomaso-Porno, que es lo que termina publicando Carne Argentina. De hecho, la primera, la edición, creo que la de ustedes también conserva el que dice a Selva Almada. La dedicatoria. Conserva Dice a Selva Almada sí. porque este libro es suyo, dice la dedicatoria. Bueno, pero ahí ella funciona como editora, es la que ve el libro. Claro. Pero estaba también Alejandra, ¿no? Me parece. ¿O no? Sí, la editorial Carne Argentina eran Selva Almada, Alejandra Sina y Osvaldo Rodríguez, que en ese momento iban al taller de Lai todos juntos. Después se fue como... Hubo separaciones por horarios, por otras cosas, tipo Osvaldo dejó de ir al taller, después Ale dejó de ir al taller, pero Carne Argentina ya se había constituido como una editorial, y después de que fue la editorial empezaron a hacer el ciclo de lecturas, casi en paralelo, pero primero fue la editorial y después el ciclo de lecturas. La editorial, al quebrarse la relación entre algunos de los miembros del equipo, deja de existir como editorial, pero el ciclo sigue. De hecho, el ciclo Carne Argentina duró 17 años y la última emisión del ciclo Carne Argentina fue acá, en la Biblioteca Nacional, el año pasado. Pero bueno, a lo que iba, trayendo lo que dijo José, que somos editores que nos conocimos en el taller o que lo conocimos a él, que tuvimos una relación con él de discípulos, además, no solo de haber sido editores, porque puede ser la relación entre el escritor y el editor,
puede haber una relación de amistad, pero también puede no haberla y es un tipo que viene, le lleva los textos y los lee y te dice, bueno, y por ahí hay muy poco intercambio. Tipo, la relación entre el escritor y el editor es inabarcable, pero hay tantas relaciones como editores y escritores, ¿no? Entonces, pues que Lai haya llevado sus textos por recomendación a Pampín y qué sé yo, y Lai más de una vez dijo, yo creo que Pampín ni me leyó, pero me publicó porque se lo dijo Soriano. En cambio, no sé, nosotros hemos tenido tanto contacto con él que al momento de editar, por ejemplo, algunas cosas ya ni le preguntábamos si era una errata, ya sabíamos que estaba escrito así mal a propósito algunas de las cosas, porque Lai era de inventar neologismos, inventaba palabras, a veces escribía algunas cosas mal a propósito. De hecho, por ejemplo, hay un cuento que se llama Indudablemente, ferozmente, horriblemente, que Lai lo escribe a propósito, llenando páginas y páginas de gerundios, porque le había llegado la versión esta de que no le habían dado un premio a Matando Enanos a Garrotazo porque hay un gerundio en el título. Entonces, como venganza, Lai agarra y escribe un cuento completamente plagado de gerundios. Bueno, qué sé yo, por ahí un editor que no conoce tanto de dónde viene o la obra más completa de ese autor que va a publicar, o puede que no entienda alguna de las cosas. En cambio nosotros, al haberlo conocido, haber estado con él durante años, un montón de esas cosas ya las entendíamos y las dábamos por sentadas. Entonces por ahí le preguntabas otras cosas, o una relación más cercana preguntándole a él mismo, ¿no? Todo el tiempo consultándole o qué es lo que quería, cómo veía el libro. Era una relación de editor, pero a la vez de editor habiendo sido discípulo, o sea, de una cercanía que quizá no tuvo con otros editores. En esa dirección voy contando, por ejemplo, nosotros, el primer libro que editamos con Muerde Muerto arrancó en el 2010, como sello. Yo venía estando en el taller de Lai. Y con la particularidad que yo llegué al taller por beber en rojo. Entonces, claro, yo lo volvía loco a Lai hablándole de beber en rojo y preguntándole cosas alrededor de ese libro y hablándole maravillas de ese libro, cuando no existía Muerde Muerto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando a la hora de fundar Muerde Muerto en el 2010, era como una cosa que naturalmente, este libro está ahí sin reeditar. ¿Cómo puede ser que esto que para nosotros es tan valioso no pueda...? Entonces, bueno, cuando arrancamos, no sé si el segundo año, le digo, Alberto, quiero hablar con vos, y bueno, le conté de que después de tantas circunstancias quería editar Beber en Rojo con Muerde Muertos, y claro, como yo lo volvía loco con ese libro, me dice, bueno, pero le escribís un prólogo. ¿Viste? Esas cosas que se dan en circunstancias muy raras, porque si no nos hubiéramos conocido previamente, si yo no lo hubiera vuelto loco a él hablándole del libro, ¿por qué él me va a decir, publicarlo, pero con estas condiciones? O sea, y bueno, eso es lo que, por eso digo que son particularidades, y de hecho todo el proceso, nunca hubo ninguna dificultad para editar Beber en Rojo. Yo acá traje las dos tapas que hicimos, porque de algún modo hicimos unas... ahí para las cámaras. ¿Quién era la modelo? La modelo era una chica que conocíamos, que la conocía a Lai, la había invitado a un teatro, inclusive a Lai lo había hecho participar en una obra de teatro. Y ella hicimos toda una sesión de fotografía. Él tenía una idea, se llama Ana Nieves Ventura. De la obra de Patricio Abadi, ¿no? Claro. Claro, Patricio Abadi, también que es dramaturgo, fue discípulo de Lai también, y amigo de Lai. Entonces, nada, estaba haciendo una obra, lo invita, Lai la va a ver, y estaba esta chica, claro. Obviamente Lai queda prendado de su belleza. Claro. Sí, la obra tenía como un sector libre, que tenían como invitados, y en el medio aparecía alguien invitado. Y una o dos veces fue Lai Seca a contar sus cosas en el medio de la obra. Y tenía la idea, cuando nosotros hablamos, dice, yo tengo una idea para la composición de se tiene que llamar Víctima Bien Dispuesta. Y entonces, claro, empezamos a pensar, y bueno, ahí no me acuerdo cómo que surgió el nombre de Ana, que tenía relación, y tenía buena relación con Lai, porque a veces iba a la casa a visitarlo, y bueno, le dijimos, che, Ana, se nos ocurrió, podemos hacer una sesión fotográfica, y bueno, hubo toda una sesión para armar una serie de fotografías, un montón de cosas que quedaron afuera,
Pero fue eso, como un disfrutar el proceso. Y la ISECA decía, ¿y cómo van las fotos? ¿Y puedo ver algo? Y todo era... Tengo un recuerdo de eso, Pues sí, de ese momento. por eso, fue todo... Por eso, en la calle Santiago del Estero y Belgrano se hizo la operación fotográfica. Pero bueno, esta cosa que él era parte de ese proceso y el disfrute que él tenía alrededor de eso. O sea, por eso digo, qué difícil. No, al revés, como dice Sebastián. Yo veía la obra y decía, esto quisiste poner tal cosa. En todo caso, lo que yo le preguntaba, que era por... Él menciona muchas películas en este libro, entonces, claro, según dónde se estrenó, en qué momento la vio él, los nombres de las películas iban cambiando. Entonces había como todo un tema de chequear datos si la película tenía el título de Hispanoamérica o tenía el título de, ¿viste? Bueno, lo que pasa con las películas, las traducciones. Y esa fue la primera edición que pudimos hacer con Lai y se dio en esas circunstancias, ¿no? Vos por tu primer trabajo, vengamos a decir como editor, fue su turno de algún modo. Sí, claro, porque cuando Garamona quería, o sea, su turno lo había publicado Corregidor en su momento, después no se conseguía, de hecho, igual Lai tenía en la casa una caja llena de ejemplares de su turno. La edición de Corregidores, Su turno para morir, pero la novela original se llama Su turno, y Lai siempre decía, bueno, le agregaron eso para que venda más, no sé qué, para que parezca más policial. Pero tenía una caja con un montón, y de hecho recuerdo, creo que en El gusano máximo de la vida misma, hay un párrafo donde dice, tengo una caja, si alguno me lo pide se lo doy. Yo una vez se lo dije, entonces, Lai, si yo le pido en su turno me lo das, pero por supuesto, y abre un placar y saca uno de la caja y me lo pone para el Sebas con hongos y todo, porque estaba medio hongueado el ejemplar, y me lo regala. Bueno, nada, y ahí yo tenía una relación, yo sigo teniendo de amistad con Francisco Garamona. Entonces Francisco me dice, che, estaría bueno reeditar Su turno, bla. Entonces yo lo empiezo como a ablandar al aire, a tirarle la onda, y me dice, pero sí, claro, no sé qué. Bueno, entonces un día combinamos y vamos con Francisco a la casa de Lai. Recuerdo que Fran llevó una botella de una bebida espirituosa y el contrato. Y nada, Lai lo leyó ahí, dijo, está bien, flaco, estoy de acuerdo, no sé qué, tipo, lo firmó, pero que se llame Su turno. Y Garamona le hizo caso y salió Su turno, novela por Mansalva. Nada, y no hubo que hacer mucho más trabajo que pasar lo que ya estaba editado. Sí, por ejemplo, también por Mansalva, cuando la ISECA termina la novela de Vietnam, la escribía a mano, ¿no? Tipo, tiene una particularidad que es una letra cartelón grandota así, imprenta. Y también usaba las mismas hojas en las que escribía las novelas. Ahora traje cosas para mostrar. Las mismas hojas donde escribía sus novelas hacía anotaciones de tipo agenda. Y La puerta del viento, sí, ya Lai me la dio escrita a mano y yo la tipié en la computadora y yo se la pasé a Garamona para la edición. Entonces, también hay una particularidad en esto, que es que Mansalva reeditó la primera novela publicada por la ISECA y la última escrita por la ISECA en vida. La última editada por la ISECA en vida, porque después Lai escribe la última, que es Camilo Aldao, que ya sale post-mortem. Pero él no se metía, ¿no?, con el texto una vez que No, estaba en este proceso. Hay una experiencia en la que sí, que es lo que le pasó a Ricardo Romero en Gárgola, que cuando Romero va a reeditar Los Sorias, a Lai, no sé qué mambo esotérico le agarró con un capítulo de Los Sorias. Sí, entonces le dice a Romero, este capítulo sacáselo. Y Romero no le cuestionó nada y se lo sacó y listo. O sea, que Gallo sí se lo hubiera peleado, porque de hecho cuando Gallo retoma los derechos y vuelve a publicar Los Sorias, se lo agrega otra vez el capítulo. Y Lai no dijo nada. Pero bueno, hubo ahí un tema. Nunca terminé de entender qué había pasado. Él dijo que le habían dicho que podía tener quilombos legales. Pero uno lee el capítulo y no pasa nada. Según lo que cuenta Gallo, que creo que lo cuenta en el Facebook, y lo tenemos por ahí, él sale en el catálogo. Tenía un tipo que era conocido del bar moderno y lo había amenazado de muerte porque se había visto reconocido en Los Soria, en ese capítulo en particular. Pero esa noticia se la había llevado Fowil. Así que al parecer era una joda de Fowil.
pero el viejo se lo tomó a Lai era pecho, muy ¿viste? crédulo. Claro, se lo tomó muy a pecho y decía, estoy amenazado de muerte. Si sale así, me matan directamente. Entonces le exigió que lo sacara. Sí, sí. Lai le creía. Fogel era así, era jodón, era de inventar cosas. Es un gran marketinero, Fogel, además. Tipo, nos enseñó a todos cómo hacer marketing de la literatura. Juan puede dar fe de eso también, ¿no? Pero bueno, a veces le hacía estas chanzas y Lai se las recreía. Entonces, bueno, quedó ahí. Pero bueno, volviendo a esto de si había intervención de Lai sobre los textos, bueno, esta vez sí, pero por ejemplo, por lo menos en las que yo tuve que tipear, no. Y supongo que un José tampoco. No, por eso, él al contrario. Yo creo que cuando le llevé Ver en Rojo, porque, bueno, tomé la primera edición, le digo, mira, lo que quería arreglar se lo llevé todo marcado, me levantó la mano y me dijo, confío en vos. O sea, como dicen todos, bueno... Y bueno, le leí 2 o 3 cosas, sí, está bien, flaco, ¿viste? Porque, Está bien, flaquito. entonces ya está, era como un aval. Claro. Si más o menos me mencionaste 2 o 3 cosas que están bien, lo que me marcaste, está bien. O sea, después era esto que te decía recién de las películas, los nombres, que eso es más una cuestión de fanatismo. Y de hecho, yo terminé dejando, porque chequeaba y los nombres coincidían con la época que él había visto las películas. No es que estaban mal las películas coincidían con el nombre como él las había visto. Hoy las conocíamos con otro título. Pero entonces, bueno, decidí y dije, bueno, esto va con los títulos tal cual la ISECA vio las películas en su momento. Y después en esa misma dirección, que nosotros el segundo paso, que lo tomamos como un trabajo también, como una expansión de su obra, hicimos Ilusorias, que surgió así también en esa misma circunstancia. Habíamos hecho esta estábamos tan contentos con esa edición y con una experiencia tan linda. En un momento, esto fue una idea que surgió de mi hermano, que empezó a pensar cómo podríamos tener los Orias. Y entonces dijo, y bueno, apeló un poco a la receta del maestro, que a veces la imaginación nos puede ayudar. Y ahí en un momento surgió, ¿y si hacemos los Sorias sin los Sorias? Me dijo. Y yo, ¿qué estás hablando? Y claro, ilusorias. Entonces, convertir en una versión gráfica, y bueno, y después sí una idea muy laisequiana, que en vez de buscar un ilustrador, buscar 168 ilustradores para darle a cada uno un capítulo. Lo cual en principio a mí me pareció que era un delirio y que no lo íbamos a poder lograr, ¿no? Porque... ¿Cómo lograste convocar tanta gente? Bueno, no, pero creo que fue tarea titánica directamente. Y fue la ISECA, de algún modo, el que tiró. Después está la cosa práctica, que es solamente mandar 168 mails, responder lo que te responden 168 personas. A veces, no sé, sé cómo se hizo, porque hicimos un Excel, donde teníamos el nombre, teníamos un contacto, pero se fue dando de una manera tan natural que no sé si yo hoy me animaría a hacerlo de nuevo. Una tarea titánica lo que hicieron, tipo. Pero era también Lai, ¿no? Estaba Lai. Sí, aparte de eso, lo que fue muy, muy, muy lindo, por eso, nosotros le íbamos llevando a la ISECA los dibujos. Bueno, está Camilo Guinote, el hermano de Juan, también, entre ellos, por ejemplo. Íbamos llevando los dibujos, me acordé, por ejemplo, lo veo y digo, sí, está. Porque hay también muchos discípulos, está Sebastián dibujando, por ejemplo. Selva, Julieta Laiseca. Julieta. Y le íbamos llevando los dibujos y lo lindo que era ver la emoción del viejo, viendo cada capítulo, estos son los crotos, estos son... Era muy lindo cómo él iba reconociendo, porque también... tardamos un tiempo en juntar los dibujos, o sea, que no fue tanto, porque si uno piensa 1 año y medio, eso podría haber sido mucho más largo. Pero realmente ese 1 año y medio, cada tanto le juntábamos una serie de dibujos que íbamos recopilando, se los llevábamos y el viejo miraba. Fue muy lindo y después lo que se completó cuando pudimos hacer la edición, que lo presentamos, bueno, en varios lados, entre ellos en Mar del Plata, el Festival de Azabache, y lo hicimos acá en la Biblioteca Nacional. Y una cosa que a mí me dejó, por eso te digo, que yo hablaba esto del taller, que también era como que estas ediciones yo siento que se daban en ese marco, porque
nosotros era un homenaje a la ISECA, o sea que tampoco lo queríamos hacer trabajar, digamos a decir. Y entonces cuando lo presentamos en Mar del Plata, él relató esa noche la Casa Asher en el Festival Azabache, en una plaza del agua llena. Y después venía la presentación en Biblioteca Nacional, que fue, bueno, el 8 de junio del 2013, estamos cerca de la fecha. Y le dijimos a Lai, bueno, era un homenaje, venite y contá la Casa Asher de nuevo. Y para mí lo que fue muy lindo, que también fue una enseñanza, dice, no, yo quiero aprender algo nuevo para ese día. Digo, viste, eso es lo que digo. Esas cosas lo movilizaban, le daban también, porque Lai tuvo una época en la tenía altibajos, ¿no? De humor y qué sé yo, pero también en los últimos tiempos estaba como rodeado de una oscuridad, tipo medio que se estaba dejando atacar demasiado por los chichis con los que él tanto combatía. Y esta clase de cosas que hacíamos todo el tiempo, como tipo contactarlo con, no sé, con Garamono porque, che, quieren publicar tu turno, le daban una alegría. O sea, también nosotros estábamos todo el tiempo buscando difundir su obra, pero darle una mano también, porque aparte siempre estaba quejándose de que la guita no le alcanzaba. Entonces estábamos también todo el tiempo como pensando, che, ¿qué podemos hacer con Lai para que circule más su obra o para que darle una mano desde distintos ángulos, tipo, conocemos las chicas Selva y Ale que le propusieron que contara cuentos de terror en vivo y armaron una serie de ciclos de Lai contando, que eso tipo lo llenaba de vida al viejo. Tipo, le ensayaba en la casa, contaba los cuentos y se iba re contento y con unos mangos en el bolsillo. Esas cosas también, digo, en ningún momento ninguno de nosotros quiso especular con alguna cuestión de, che, usted puede publicando a la ISECA o estamos haciendo cosas así, sino que siempre fue desde el lado de la amistad y el cariño que le sentíamos y como discípulos, el de sentir esa cosa de lo tengo que ayudar a mi maestro, ¿no? Y creo que muchas de esas oportunidades lo logramos y le dimos unas alegrías como esto que cuenta José, tipo lo de Mar del Plata, que fue espectacular, la sala llena. Sí, porque yo lo conté medio rápido, pero había 400 personas ahí en la sala del agua. Era una cosa que él narró cerca de 50 minutos, la Casa Asher, pero bueno, en el medio hablaba el padrino, Roderick Asher hablaba con la voz del padrino. O sea, fue una fiesta, la verdad. Y lo que fue peculiar es que toda la plaza en silencio, sábado a la noche. Fue algo muy, muy, muy... Lo que yo, por eso, un poco volviendo a lo del taller, yo sí, lo que puedo sentir como un concepto es cuando él se sentía valorado, querido, respetado en su obra, él jugaba siempre a favor. O sea, era una cosa que cuando él sentía que no es que esto, como dijo Sebastián, es una especulación, quiero figurar con la ISECA porque lo quiero como una figurita, él jugaba a favor, era muy generoso en eso, a él le gustaba y todo el tiempo te lo demostraba, digo, porque tanto en cómo se involucró en Beber en Rojo, para que la estética fuera de una manera, en Ilusorias para decir yo quiero aprender algo nuevo y quiero dar lo mejor porque va a venir gente, o sea, digo, eso es algo... Creo que por eso se dio también por toda esa relación en el taller, ¿no? Sí, y mira, hablando de esta cosa de la relación entre los editores con Lai y yo, pero con Gallo, que él tenía una relación de amistad también, Sí, ¿no? una buena relación. Entonces, para mostrarle, porque esto de hecho lo ha publicado Gallo en su propio Facebook, el contrato de edición de Los Sorias, que es la novela más larga de la literatura argentina, tiene media carilla. Es esto. Que solo dice, Alberto Laiseca entrega a Gastón Sebastián Martín Gallo una copia de los originales de su novela Los Sorias para que sea publicada en una edición limitada, numerada y firmada por el autor bajo el sello Ediciones Seymour en un plazo no superior a 12 meses con carácter de edición exclusiva en lengua castellana hasta el momento de agotar la edición. Como retribución, el autor percibirá en el momento oportuno la cantidad de 8 libros y si por alguna imposibilidad de fuerza mayor el editor tuviera algún inconveniente grave para realizar la edición, le devolverá al autor los originales quedando sin efecto el presente convenio. A los 14 días del mes de junio de 1997 se firma en Buenos Aires 2 ejemplares de un mismo tenor. Eso es todo. O sea, vos ves un contrato de hecho, el contrato de edición de esto tiene 45 páginas. Entonces ahí también hay una cosa de cuando se confía en la palabra entre un autor y un editor, también todo fluye. Y creo que Lai
confió mucho en Gallo en su momento y de hecho, bueno, sigue circulando los Soria gracias a que Gallo arriesgó, hipotecó su casa y se arriesgó por consejo de César Aira, porque fue Aira el que le dijo, che, los Soria estaría bueno publicarla y Gallo dice, bueno, llamalo a la ISECA y lo llaman, se juntan y hacen esto. Entonces, Lai, cuando confiaba en el editor, no ponía ningún pero, ayudaba en todo lo que podía. Entonces, la relación con el editor tiene mucho que ver con cómo era esa cosa, si había una confianza y una amistad o no. De hecho, tenía otros editores con los que no, directamente se juntó una vez o hablaron por teléfono y listo. O sea, con los de Tusquets, con los de Planeta, fue otra relación. Con Indig creo que también fue así por teléfono y por mail y le mandó las cosas y ya está. Pero sí hubo otros con los que tuvo mucha más relación. Y ahora voy a lo que me tocó a mí en su momento, porque ya que mostré Ibris, que es cuando me tocó a mí trabajar como editor en serio, porque a Garamona yo, más que tipear los manuscritos y pasárselos por mail, no había trabajado como editor, pero cuando Lai en su último año de vida ya estaba en el geriátrico y ya no iba a volver a ocupar el departamento que en el que vivía ahí en el barrio Flores, hubo que ir a limpiar el departamento porque había que devolverlo porque era alquilado y ahí encontramos, limpiando junto con Julieta, una cantidad de bolsas de consorcio llenas de papeles y esos papeles eran un montón de manuscritos. Él decía que había perdido todo en mudanzas, decía, cuando le preguntábamos si tenía fotos de la infancia, él había perdido todo, había quemado todo. No tenía nada. Bueno, cuestión es que cuando pudimos meterle mano a sus cosas, porque no estaba, encontramos cajas con fotos, encontramos los manuscritos. Los Sorias estaban en una bolsa de consorcio, tirado en el piso. Es un paquete así. Nada, cuando lo encontramos con Julieta no lo podíamos creer. Che, esto es los Sorias. Bueno, y así encontramos una serie de escritos inéditos que habían quedado ahí. Algunos cuentos que escribió para publicar y que después no se publicaron. Entonces, él, estando en el geriátrico, había empezado a escribir la novela Camilo Aldao, ¿no? Que empezó como una novela contando cosas de su pueblo y después empezó con las digresiones y anotaciones raras y esas cosas que solía hacer. Y yo tengo una versión, lo que les quiero mostrar es tipo, toda esta primera parte es la que está tipeada, entonces tipo no tiene mucho gollete, pero sí, esta era la letra de la ISECA, así, imprenta gigantesca. Pero otra cosa que quiero mostrar es que él usaba las hojas en las que escribía sus novelas para hacer cuentas matemáticas, para poner anotaciones de a quién tenía que llamar, a dónde tenía que ir. Se tomaba la fiebre y anotaba cuánta temperatura tenía. Anotaba cosas todo el tiempo. Esto es tipo... porque esto cuentas, matemática, cuentas, tipo, eran ejercicios que hacía para mantener la cabeza trabajando, estando en el geriátrico. O sea, en el medio, de hecho está marcada página 41 de la novela Camilo Aldao y es esto. Entonces, en el momento en el que hubo que editar, porque además estaba lleno de tachaduras, pero todo el tiempo tachaduras, cosas con cartelitos, cosas, gráficos. ¿Cómo publicas esto? ¿Qué haces? ¿Cómo haces un libro con esto? Entonces, ahí sí me tocó el trabajo arduo de tener que tomar algunas decisiones. Ahí sí tuve que trabajar de editor. Igual a la vez yo trabajaba con Ana Laura Pérez, que es la editora de Random House. Teníamos que tener un criterio, no hubo que establecer ciertos criterios al principio. Entonces, lo que pasó fue que como Ibris finalmente se decidió hacer en un único volumen 3 novelas de la ISECA, en Ibris publicamos Camilo Aldao, que es la última novela que la ISECA escribió. La Puerta del Viento, que estaba ya no se conseguía porque la edición de Mansalva fue una tirada de 1000 ejemplares y se agotó y no la reeditaron. Y Sindicalia, que es la primera novela que la ISECA escribe en el año 1968. Que esa, cuando estuvimos revolviendo, esta cosa que cuento, que encontramos en el manuscrito de los Sorias, etc., encontramos Sindicalia, una novela de que él nos había hablado alguna vez. Incluso en el 2011 hubo un intento de publicarla por la misma editorial que había publicado Ver en Rojo, la primera edición, octubre creo que era, Ediciones Altamira. Él había entrado en conversaciones para publicar Sindicalia, después la volvió a perder. Toda esa fila de cosas, bueno, yo la encontré. De hecho, él estaba en el geriátrico cuando le dije, Lai, encontré Sindicalia, podríamos hacer algo para publicarla. Y ahí empezamos como en las gestiones. Y como Ana Laura Pérez estaba interesada en publicarle Camilo Aldao,
más o menos habrá sido en fines de 2015, yo tuve una reunión en Random, porque Lai estaba en el geriátrico, no podía ir. Ana Laura lo fue a ver a él al geriátrico y vio el principio de Camilo Aldao, le encantó, le dijo, bueno, termínenla. Y ahí fue incentivarlo a Lai para que terminara la novela Camilo Aldao, pero después en las reuniones con Ana Laura empezamos a pensar en que quizá hacer un volumen reuniendo estas 3 novelas estaba bueno, porque como que le daba una densidad importante a la obra. O sea, la primera novela que escribe, la novela de la que más habló en su vida, que en realidad es la más condensada de todas, y la última que escribe en vida, en un mismo volumen. Entonces llamamos Ibris, ¿no? Por las obsesiones de Lai Seca. Y ahí había que unificar criterios. ¿Por qué? Porque Lai al principio, como cuando escribió Sindicalia, por ejemplo, Sindicalia era un texto caoísta. Él escribía fragmentos, o sea, no tenía, o sea, si bien había un pequeño hilo conductor, eran fragmentos de situaciones. Era una novela rara, difícil, fragmentada, parece un rompecabezas, Sindicalia. Pero teníamos el original pasado a máquina por Lai Seca, entonces ya no había que retocar demasiado, salvo una cosa que había 3 páginas que se habían perdido de ese original, y en una de las bolsas estaba el original manuscrito. Pero claro, pasaba a máquina y manuscrito, no coincidían la cantidad de páginas, o sea que hubo que leer las 2 versiones para encontrar las páginas que se habían perdido del que estaba pasado a máquina. Bueno, fue todo un trabajo casi de arqueología que hubo que hacer, pero finalmente lo logramos. Y después, como la teníamos pasada a máquina, no hubo que hacer mucho más que eso, encontrar esas páginas perdidas, pero sabíamos cómo estaba. Y cuando Lai escribía a mano, usaba las mismas hojas donde escribía como agenda para hacer cuentas y todo eso, como ya mostré, pero a veces las dejaba dentro de la novela, porque de hecho en el Jardín de las Máquinas Parlantes uno puede ir leyendo la historia y cada tanto aparece una anotación tipo en tal supermercado, en tal panadería venden medialunas ricas. O sea, aparecen textos como ese. O datas de cosas que él las dejaba ahí, las hacía parte del texto. Pero después hubo un periodo de otras publicaciones donde ya no hacía eso. Directamente pasaba en limpio, de hecho, La Puerta del Viento, que yo tipié el manuscrito, estaba todo lleno de manchas de alcohol, de vino, de quemadura de cigarrillo, pero no tenía anotaciones de al margen. Como que se enfocó en, quiero escribir esto, en estos papeles escribo esta novela, listo, ¿no? Y cuando tuve que agarrar Camilo Aldao, que es la más caótica de todas, por lo que acabo de mostrar, ¿no? Tomamos la decisión de no dejar estas anotaciones porque sería imposible, perdería totalmente la coherencia de lo que sí tenía coherencia dentro de Camilo Aldao. Entonces decidimos no dejar esto y lo que está tachado no lo pusimos, o sea, le respetamos las cosas que había tachado, no las pusimos en el texto, y las cuentas matemáticas y todas esas cosas que eran imposibles de poner en el medio de una novela. ¿Cómo haces una página con esto? ¿No? O sea, una opción que habíamos barajado era la de hacer facsimilares y poner las imágenes, pero también se hubiera perdido la cosa del texto crudo, que era lo que Lai quería. Entonces, son tomas de decisiones que quizá puede ser polémica o no, pero que hay que tomar en el momento en que tenés que sacar un libro. Y como editor y coordinador de este libro, lo charlamos con Ana Laura y decidimos, bueno, las notas que eran tipo agenda, eso no queda, dejamos el texto puro de lo que él estaba contando en Camilo Aldao. Y ese fue el trabajo de edición de este libro, Ibris. No. Me interesó eso de esa toma de decisiones, medio en caliente de tener que hacerlo, porque no tienen tampoco la posibilidad de discutirlo. El ida y vuelta, claro, estaba él, es muy difícil. ya no estaba. Pero bueno. Quería preguntarte que cuentes vos, porque vos editaste también un libro. No, yo no tengo. No, pero la mía es una nada. Bueno, pero los textos acálicos lo editaste vos. Claro. Acá hay que hacerle caso al público. Mariano, contanos cómo hiciste textos acálicos. No, hablemos de editores, de otra cosa. Lo mío es diferente. No, hablemos ustedes porque son los invitados. No te pongas colorado, que está muy bueno ese libro. Lo hablaremos. Ese. Un librito El libro que está ahí atrás. Muy lindo de textos perdidos no perdidos, sino textos, artículos, prólogos de Lai. No, te quería preguntar cómo fue también, porque vos estuviste más o menos en la misma posición, no en el sentido de que tuviste que tuve que agarrar ordenar, un texto desnudo, pero bueno, en cierto modo
Pero el manual fue, creo, ¿no fue el primer texto que salió de él Sí, después de que había fallecido. después de que había fallecido, ¿no? Sí, eso fue claro, a mitad de camino. Él fue viendo, ahí nosotros, el manual, un poco siempre jugando en cosas de espejo. En la primera edición del manual, que bueno, que Selva funcionó como editora y fue la que vio el libro, hay obras de su hermana, Lilian Almada, que bueno, también está en Ilusorias. Y nosotros empezamos a pensar en cosas especulares y dijimos, bueno, mi hermano dibuja, entonces dijimos, abordar, digo, yo me hice cargo de la edición y mi hermano de los dibujos, o sea, cómo hacer algo que tuviera con un espejo con aquel, y lo planificamos para los 10 años. La primera edición salió en el 2007, la segunda en el 2017. O sea, ahí también fue lindo porque él pudo ir viendo cómo íbamos armando la reedición y esto que le contábamos del juego especular, de que nosotros habíamos planteado, así como en la primera edición estaban en juego 2 hermanas, en esta segunda edición nos poníamos en juego 2 hermanos, por ahí, y como a él le gustaban esas cosas. La sincronía. La sincronía, claro. Después fue una pena en el sentido de que no pudimos vivir la presentación con él. O sea, eso, lo que nos queda es que él pudo ver el material, cómo iba quedando, y bueno, y también se reía de cómo resolvía algunas cosas mi hermano. En ese caso, en todos los libros estos, en este libro en particular y en Ilusoria, fue muy importante Mica Hernández también, porque ella fue la que desarrolló todo lo que es la estética de Muerde Muertos. Y claro, ahí mi hermano recibió una gran asistencia de parte de Mica para que sus dibujos se lucieran, o sea, porque son fragmentos de dibujos de mi hermano, o sea, ella de algún modo completaba. Mostrá un poquito. Y acá también era, Laila adoraba a Mica, entonces tenía una complicidad enorme, él iba viendo cómo lo que Mica iba haciendo sobre los dibujos de mi hermano y bueno, nada, eso fue muy lindo. Y también, bueno, acá también mientras uno va recordando, todo lo que es la disposición gráfica viene de parte de Mica también, porque ahí, como en el original también hay un juego de tipografías. Claro, no lo podíamos editar como un libro cualquiera. Este era un libro que tenía... No podía ser un libro sin ilustraciones. Claro, no podía ser un libro sin ilustraciones. No, iba a perder... O sea, la gracia la tiene, el texto tiene mucho peso, pero nosotros consideramos que merecía algo que tuviera que ver con eso, que tuviera que ver con lo plástico. Que al fin y al cabo, la ISECA tuvo siempre también muy... él actuaba, era histriónico, le gustaba él atravesaba todas las disciplinas, le gustaba el manejo de la voz, no era una persona que era un escritor que no le interpelaba a todo lo demás. Por eso a mí en esos dos proyectos, particularmente, donde hay mucha gráfica de por medio y le pusimos mucho el acento ahí. Y de hecho ahora editamos, como una cosa que no es de él, pero tiene que ver con él, un ensayo que se llama Léxico La ISECA, que lo escribió Demian Paredes, que es un diccionario, que tiene formato de diccionario, pero es un ensayo. Salió el primer premio de ensayo en el Fondo Nacional de las Artes en el 2022. Y una de las cosas que nos gustó para editarlo fue porque, sin perder el carácter de ensayo, es muy lúdico. Y para mí eso es fundamental en la obra de la ISECA. Él está jugando también, o sea, él juega y propone que los lectores entremos en ese juego también. Y bueno, los libros que nosotros editamos también, siempre fuimos para ese lado. Por eso que a Beber en Rojo le pusimos 2 tapas, porque bueno, según qué lector lo agarre, lo lee más desde el terror del lado de los vampiros o lo lee más del erotismo de los vampiros. Por eso en Ilusoria pusimos dibujantes, pero también personas que no eran dibujantes, qué sé yo, hay Gustavo Nielsen, no sé, o sea, hay una ilustración de Bateplana, por ejemplo, o está Clorindo Testa, hay muchos dibujantes,
hay gente del mundo del cómics, pero esa plasticidad de poder incorporar distintas expresiones era también parte del universo Laiseca, ¿no? Y bueno, y vuelvo a lo que dije al principio. Todo eso lo pudimos conocer en el marco del taller. O sea, porque eso, por ahí si vos no entrabas a ese ámbito, no cruzabas esa puerta, está bien, también hizo narración, está lo de Isat, están sus películas, pero puertas adentro seguía ese Laiseca, ¿no? Ese espíritu. Claro, lúdico. a eso es lo que iba, tipo, que uno podía llegar a entender, o sea, encontrarse con esto. ¿Verdad? Tipo, vos, si no, o sea, le mandás esto a un editor, ¿qué hacen? Entonces, tipo, esa cosa de la relación cercana, de saber perfectamente qué era esto, al momento de tener que trabajar con esto y llevarlo al texto, tenés más plasticidad, ¿no? Tipo, porque entendés que eran, bueno, algunas cosas que eran anotaciones que sí son parte de la novela que estás escribiendo y otras no. Eran anotaciones al margen o ejercicio que hacía para mantener la cabeza trabajando. Pero bueno, es como lo que decía José, o sea, nosotros venimos como, o terminamos siendo editores de Live, pero casi porque la circunstancia nos llevó, no porque nosotros hubiéramos buscado en su momento haber sido editores de la Sí, ISECA. es como uno piensa, viste, que yo pensaba cuando pensaba en esta línea, viste, cuando uno, no sé, es fan de una banda, no sé, o es fan de algo. Claro. Y vos te decís, bueno, yo quiero hacer algo, viste, entonces... Terminó de plomo. Claro, terminás de plomo, o sea... Y ojo, también en la literatura, gente que se reúne para, no sé, cuando algunas obras no llegan y decir, bueno, nosotros queremos traducirlas al castellano y se juntan unos cuantos fans. Y bueno, y esto un poco era eso, somos fans de la ISECA y queremos hacer algo para que eso se conozca. Y bueno, como dijo también Sebastián, estaban las chicas que armaban Selva y Alejandra Sina. Armaban el ciclo de lectura para que él salga a narrar, y eso eran como... Y otros hacían otras cosas por Live, por supuesto, le conseguían o entrevistas o le conseguían algún trabajo para hacer reseñas, no sé, había mucha gente que, como fans, pues acá Juan Guinot me hace así con la cabeza, ¿no, Juan? ¿Cuánta gente estaba ahí? Éramos muchos. Éramos muchos, claro. O sea, no éramos solamente el grupito, había un montón de gente. Claro, cada uno nos fuimos decantando de distintas maneras, qué sé yo, porque tanto a Sebastián a mí nos tocó esta parte, bueno, quizás, bueno, cada uno pone el acento donde puede. Bueno, Rusi hizo un documental. Rusi hizo un documental, claro. Bueno, vos escribiste hace poco en un colectivo, escribieron una biografía íntima de la ISECA. Sí, digo, una versión de una su versión, vida. bueno, pero está bien, pero digo, eso... Contá un poco eso de la bio. ¿Cómo fue eso de laburar entre Caótico. tantas personas? Sí, bueno, pero es muy lindo. En primer lugar es algo rarísimo porque en esta época en la que se exalta el individualismo, hacer un trabajo colectivo es ya un acto revolucionario casi, ¿no? O sea, la cosa es quédate en tu casa y alimenta el algoritmo y come ultraprocesados y escrolea. No, nosotros nos juntamos durante casi 2 años a tratar de escribir una versión de la vida de la ISECA. Fue un trabajo, ahí hubo mucho laburo de edición, de verdad, también. No solo nuestro, sino por sobre todo de Ana Laura Pérez, la editora que tipo cada tanto nos sopapeaba y nos decía, no están perdiendo el rumbo, tienen que ir para allá. De hecho hubo que reescribir la mitad del libro en un momento, fue complejo. Pero también fue un trabajo interesante al escribir entre 5, y no es que decidimos dividirnos un capítulo cada uno y después lo juntamos y lo pegamos con cinta scotch, sino que se decidió encontrar una única voz narrativa y que los 5 escribieran, tipo, no importaba quién había vivido tal o cual anécdota, sino que se inventó un personaje que era como el discípulo del viejo que estaba con él, y todo era el hilo conductor, y de ahí íbamos para atrás, para adelante con Flash. Y hubo que hacer, o sea, cada tanto alguno tomaba la posta y escribía un cacho largo de un capítulo, bueno, yo agarro esto, vos esto, y íbamos desarrollando, pues pegábamos todavía un archivo de Drive en el que a veces estábamos los 5 conectados, cortando y pegando, y se tildaba y se cortaba, se borraban cosas. Se tildaba todo el tiempo, porque 5 personas metidas en un Drive laburando al mismo tiempo, Google lo odio.
Y de hecho, cuando estábamos editando Ibris, me pasó que se me perdieron unas páginas con anotaciones y cosas. Tipo, eso sí, yo estoy completamente seguro de que fue él desde arriba cagándose de risa. Pero durante la escritura de la bio fue algo más complejo, que era porque estábamos mucha gente metiendo mucha mano en un plato, hace mucho garabato. Pero hubo que hacer un trabajo súper interesante con el ego de cada uno, ¿no? Hay que hacer una escena, ok, y agarrabas y ponías una escena de 35 páginas, como yo, para comentar una cosa, y te la agarraban los otros 4 y te dejaban 2 renglones. Obviamente, odias a la humanidad, odias a todos los que te tachan y bla, pero bueno, era en pos de que ese relato colectivo tuviera una coherencia, no en pos de que tu ego, porque vos eras más amiguito o menos amiguito del viejo. Entonces, viste, había que bajar 50 cambios y que lo que estábamos poniendo ahí tuviera una coherencia y la onda era contar una versión de lo que nosotros sabíamos y lo que nosotros investigamos. Se puede haber investigado durante 15 años y todavía estaríamos tratando de escribirla, pero tipo, ahí ya se hubieran deteriorado nuestra relación de amistad. Entonces era tipo, bueno, sigamos siendo amigos, terminemos este libro de una vez, porque ya 2 años corrió mucha cerveza por el camino y se han revoleado botellas también. Pero digo, el trabajo fue arduo también porque hubo que entrevistar a un montón de gente, desgrabar, escuchar, ver qué tomamos y qué no. Ahí también hubo que tomar decisiones sobre qué querés contar, desde dónde lo querés contar. ¿Esto lo vamos a contar o no? ¿Da que la gente se entere de esto que acabamos de descubrir? No. Bueno, entonces vamos a contar esto. O sea, ¿cómo contar? O sea, hay un montón de cosas. O sea, es un recorte, una biografía. Si no sería infinita, hubiera sido más larga que los Sorias, porque Lai tuvo tantas vidas diferentes. Y además su obra y su vida son absolutamente inseparables. Entonces, tipo, ahí usamos eso como excusa. Entonces, un montón de cosas que capaz que eran difíciles de contar, la contamos desde su obra narrada por él mismo. De hecho, si bien el personaje, Chanchín, es un invento, que es una fusión entre nosotros 5, más algunas otras cosas de otros que también fueron al taller, porque aparecen otras personas, que está Juan, aparece José, aparecen otros discípulos que estuvieron ahí en el momento, pero Chanchín es el que está con el viejo cuando le cuenta las cosas. Pero bueno, esta cosa era inseparable de la vida y la obra, entonces decidimos que a Chanchín sí le podemos inventar los diálogos, pero cuando habla Laiseca en esa biografía, no hay una sola cosa de las que dice Laiseca que la hayamos inventado nosotros. Todo lo que dice Lai lo sacamos de alguna entrevista o de alguna mención de lo que él cuenta en alguna de sus novelas. Entonces no hay nada inventado de lo que él cuenta. Y sí, buscamos cómo contar algunas otras cosas que nos contaron sus parientes. Entrevistamos de verdad a un montón de amigos de él, ex talleristas, a una sobrina, bueno, un montón de gente que nos contaron un montón de cosas que tipo, y algunas era tipo, no da, tipo, ¿entendés? Como agarrar y sacar trapos sucios que no tienen nada que ver en cuestiones intrafamiliares y bla. ¿Para qué vas a contar eso? ¿Hace a la hora el viejo? No, bueno, entonces no se cuenta. O sea, también hubo un proceso de descarte de material. Pero también, para hacer una autocrítica, quizá podíamos haber tardado más tiempo, pero bueno, la editorial es random y vivimos adentro de un sistema capitalista en el que hay un mercado en el que sos un engranaje más de toda esta porquería y para que siga girando hay que producir, entonces los libros tienen un plazo, tienen que salir. Quizá esto podría haber sido mucho más larga y podíamos haber hecho mucho más cosas, pero fue un momento en el que además fue a pedido. O sea, lo pidió la editorial y nos juntamos y la pasamos súper bien escribiéndolo, tuvimos altibajos, pero fue un trabajo duro. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿les pidió a los 5 o leyó a uno y uno pidió, bueno, hagamos entre varios? Según lo que cuentan a Laura, fue que en el día del velorio de Lai, que fue acá en la Biblioteca Nacional, ella entra y nos ve a nosotros 5. Y cuando se acerca, yo estábamos contando anécdotas y no sé qué, y ella misma se fue de ahí de haber vivido esa situación pensando, ahí hay un libro. Y que le quedó ahí dando vueltas. Después, bueno, pasó esto que queríamos hacer Camilo Aldao, habíamos hablado con ella en 2015, Lai se muere en 2016, que el proyecto queda ahí, Camilo Aldao como que no sé, se iba a publicar solo en principio, pero bueno, pues queda ahí. Se atrasó todo por la muerte de Lai, que no sé qué. Después tipo, los de Random querían como empezar a armar una biblioteca laiseca y publicar algunas cosas. Tuvieron charlas con Julieta, bla. Idas y vueltas del sistema capitalista. Y después vino la pandemia, entonces todo fue peor.
Entonces, recién después de la pandemia se retomaron las conversaciones y ahí es cuando nos juntamos y Ana Laura vuelve con la idea de, bueno, pero más allá de que publiquemos Ibris o los cuentos completos, que era en realidad lo que quería, Random quería los cuentos completos. Que ese también fue otro trabajo también, donde encontré algunos inéditos y los agregué a esa edición. También hubo que tomar decisiones de algún cuento que no entró en esa antología. Bueno, hay un cuento que es un capítulo de Losoria, pero que Lai lo publicó antes como cuento. Pero bueno, si es un capítulo de Soria, no lo puse. Listo, se lo pregunté a Ana y me dijo, tipo, ¿es un capítulo de Soria? Sí, bueno, entonces no va, listo, bueno. Y después hubo otro que había que era, para mí era un microrelato y también quedó ahí como en una nebulosa porque la Iseca en su vida escribió un microrelato. Para mí eso era un microrelato, pero también podía interpretarse como que era las anotaciones para escribir un futuro cuento, era un protocuento. Entonces, ¿lo pones o no lo pones? ¿Porque es un cuento terminado o son las anotaciones para hacer un cuento? Yo lo hubiera puesto, pero también después se decidió que no. Pero bueno, nada, las ediciones van saliendo como van saliendo y una cosa es tipo cuando sos vos tu propio jefe de la editorial como José María o cuando haces un trabajo para una editorial, que no es lo mismo. Me perdí a dónde iba. No, está bien. Era lo de los 5 chicos. ¿Cómo como los 5. Bueno, fue casi eso. Ana Laura vivo ahí en ese momento y después cuando nos juntamos para editar Ibris, dice, bueno, pero estaría bueno que escriban una biografía y estaría bueno que la escriban como grupo. O sea, en realidad fue una idea de ella y a nosotros nos pareció buenísimo porque también nos había pasado que después de la muerte de Lai, nosotros seguíamos yendo a ver al geriátrico, casi como que seguimos el taller yendo a verlo al geriátrico. Pero después de que se murió, se nos apagó el fogón que nos convocaba. Intentamos juntarnos entre nosotros para leernos y qué sé yo. Seguimos siendo amigos y Blata, todavía nos pasamos la vida juntos y todas esas cosas. Pero juntarse a leer y a tratar de hacer una especie de prototaller fue imposible. No había manera. Y el volver con un proyecto que lo que convocaba era la Iseca, nos volvió a juntar. Y fueron 2 años de casi estar haciendo el taller de nuevo, porque Lai estaba ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, eso. Claro, aparte, importante, ustedes eran un grupo en parte, ¿no? Sí, el grupo de los, ¿qué día iban? Los lunes. Los lunes, por eso era un grupo consolidado de taller. Sí, de años. Por eso. Había otro, y hay otros que se siguen viendo y son amigos y eran otros grupos. O sea, así como nos tocó a nosotros, porque Ana Laura nos lo pidió a nosotros, porque es la editora de Selva, se lo podía haber pedido a otro. Pero en algún momento dijo, podríamos haber convocado a algún escritor fantasma para que la haga, o no sé qué, o alguien que sea otro alumno, o qué sé yo, pero a uno solo, qué sé yo, y dijo que como que le parecía más copado que fuera una versión desde la vista de no haber estudiado toda la obra, le decía que no, sino haberlo conocido desde adentro. Entonces como que lo que quería era esa cosa de la relación directa con el maestro. Por eso también está encarada desde la visión de un tallerista. Claro. Bueno. Mariano, ¿qué te parece? No, hermoso todo lo que están contando. Una preciosura, como siempre. Pues ahora te tocaría hablar vos de tu edición, ¿no? Claro, ahora tenés que hablar vos de estos acá, chicos. No. Hagamos. Hablamos una, a ver si alguien quiere preguntar algo. A ver si. Dale. Para grabar. La muestra es espectacular. Sí, estuvimos en la inauguración. Es muy fuerte ver las 4 ediciones de los Soria dentro de una pirámide. Tipo, me parece. De hecho, le pasaba la mano por arriba porque me parece que te llena de energía. O sea, viste, las pirámides son un centro energético, pero que tenga los Sorias adentro es como un motor de algo que tipo, ahí pasa algo. Sí, así que vayan y toquen esa pirámide. No, bueno, hay varias cosas que me gustaron. Me gustaron un montón de cosas estéticas, pero si tengo que destacar algo, lo que más me gustó es cómo se armó el concepto. O sea, porque eso es muy articulador de los... Porque era muy de la Iseca, de cómo su camino como artista, el tema del convencimiento, del trabajo, de la meta, y todo eso está presente en la muestra. Y me parece que por eso también es lindo ir a una muestra, ir como suelto, vengamos a decir, sin ningún tipo de información, pero si uno puede hacer una de las guiadas, también es lindo porque entras como en ese dispositivo y en esas calles. Porque después te pasa eso, te encontrás con Rincón, te encontrás con la pirámide, te encontrás con las máquinas. Sí.
de Hernán, te encontrás con un montón de ilustraciones, la Iseca con los ojitos rojos, hay muchos detalles después, pero el concepto general para mí es un gran acierto. Algo que me flasheó muchísimo fue el día de la inauguración, que vino Julieta con Elena, su hija, que es la nieta de la Iseca, que a Lea le hubiera encantado, no la llegó a conocer. Pero estaba la hija de Julieta con mi hija más chiquita jugando, y de repente estaban en el parque de diversiones La Iseca. O sea, grababan el coso ese, y iban, venían, se quedaban mirando la tele, miraban al nene con los ojitos rojos, y era tipo, claro, era la Isecalandia. Y las nenas jugando, me pareció maravilloso. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hicimos la tapa de Beber en Rojo, Víctima Bien Dispuesta tenía toda una cosa escenográfica. Por ejemplo, en la versión original, en su relato, había 2 modelos. Y había que pensar, bueno, ahí es cuando uno pensás como editor, che, esto es un libro de 15 por 21, ¿viste? Empezás a decir, ¿cómo vamos a poner a esas 2 chicas, en este caso 2 modelos? Y la verdad que probamos, pensábamos resolverlo primero gráficamente con algún dibujante, y no andaba. Y bueno, le tuve que decir, mira, Alberto, esta idea no va, le dije. O sea, le dije. El tipo respiró y me dice, bueno, está bien, las ideas evolucionan. O sea, yo no sabía a dónde me estaba lanzando, qué piletazo me estaba lanzando diciéndole que no podía hacer lo que él quería. Por eso digo que era muy generoso, porque no es que vos decís, ahí el tipo se me enojó, me dijo, no, si no es como yo lo quiero. El tipo, por supuesto que si él se había ilusionado con algo, querría verlo. Pero yo dije, no. Y ahí, por supuesto, vengamos a decir, ¿qué fue lo que destrabó? Sí le llevé lo que yo creía que podía hacer. Vengamos a decir, le digo, tengo esta idea. Y ahí le dije, mirá, como ya habíamos hablado con Ana, si ella estaba dispuesta para hacer la fotografía, le contamos esta idea de por ahí hacer más de una tapa de distintas estéticas, porque de hecho la sesión de fotografía fue ella con cambio de vestuario. O sea, ella llevó como 5 o 6 looks y hubo una larga serie de fotografías con los looks distintos de Ana. Entonces, mira, Lai, vamos a hacer esto. El tipo cuando me escucha todo eso, bueno, ahí me dijo, bueno, las ideas evolucionan. Pero quería ver las fotos. Pero bueno, hubo que destrabar. Yo tengo un recuerdo de eso porque, o sea, Mica era mi pareja. La serie. Mica era mi pareja en ese momento, entonces yo recuerdo la sesión de fotos. Yo no estuve en la sesión de fotos. No, bueno, aparte de eso, fue convenido. La sesión de fotos solamente hubo mujeres. Claro. O sea, pero yo vi las fotos en la computadora cuando las estaba editando. Bueno, eso, vos tuviste ahí una trastienda, pero la sesión fueron mujeres, sí, nada más. No, pero también tengo el recuerdo de que en ese momento, ¿te acuerdas que Lai tuvo un accidente y estuvo internado un par de semanas en una especie de geriátrico hospital que estaba en Independencia y Jujuy? Y me acuerdo el día que fue Mica con una carpeta con las fotos y tipo, cómo le brillaban los ojos, tipo decía, y hay tetas. y miraba todas las fotos, tipo, pero así los ojos como le brillaban. Bueno, como un niño, era como un niño. Sí, me fue muy, muy lindo verlo, a él viendo las fotos. Tuvimos una experiencia en Camilo Aldado, en el año 2010, cuando nosotros estábamos grabando imágenes para lo que después fue el documental, que se terminó estrenando recién en 2017. Pero fuimos con él a Camilo Aldao, le hicieron un homenaje en la escuela, donde él había sido su escuela primaria. De hecho, se encontró con una señora que todavía estaba viva, que había sido su maestra de la primaria. No sé si de 6º grado, una cosa así. Una señora que tipo parecía Mumran inmortal, la sacaron de un secoso y se saludaron. Y, todo. Y después fuimos a cenar y aparecieron un grupo de amigos de Lai de la infancia. Pero Lai estaba cruzadísimo con esa gente, entonces fue muy tensa la situación. Estaban todo el tiempo diciendo, ¿te acordás, Alberto, cuando íbamos para el coso, que íbamos tirando petardos? No me acuerdo. No, ¿te acordás, Alberto? No fue así. Y todo el tiempo era tipo, ¿te acordás? No. Y nosotros, tipo, todos los
los que estaban ahí comiendo con él tratando de, bueno, che, y nosotros, como, bueno, qué sé yo, Lai es así. En un momento se paró y se fue a fumar solo, estaba estaba enroscado, tenía sus momentos. Pero bueno, sí, conocimos gente que lo conoció joven, que eran esos que estaban ahí y le tiraron un montón de anécdotas que él nunca reconoció. Después, algunos los entrevistamos para cuando estábamos haciendo la reconstrucción para la biografía y volvieron a repetir las mismas anécdotas que contaron en ese momento, que sí, cuando estaban en Camilo Aldao iban a Corral de Bustos al secundario, el padre le había comprado un auto, pero ahí no manejaba otro, y iban manejando algunos de los chicos hasta allá. Por ejemplo, una vez que vieron un avestruz, un bicho, no un pavo real, creo, en uno de los campos, y Lai se baja del auto y empieza a correr, y lo corre al bicho, lo agarra y le arranca las plumas y las ponen en la parrilla del auto, qué sé yo, tipo, Y estaban en el colegio, el auto estacionado ahí, cae la cana, y dice, ¿de quién es el auto tal? No, bueno, todos en cana, porque el dueño del campo les había hecho una denuncia de que habían agarrado un bicho, lo habían desplumado, y lo tuvo que ir a sacar el padre. Bueno, esas anécdotas, contaron unas cuantas, de esa que era bastante jodón, Lai, parece, de joven. Pero bueno, en el momento en el que lo tuvimos en vivo con esa gente contándoselo, no lo reconocía. De hecho, también entrevistamos a Connie Duprat, que trabajaron con él en las películas, porque eran parientes de Graciela Yaines, que fue pareja de la ISECA durante 10 años. Entonces, mucho más acá. Sí. Bueno, nada, la hija, hay... Noy, lo conoció en el Bar Moderno. Noy tenía 15 años cuando andaba pululando por ahí. Y Lai tendría 25, una cosa así, cuando andaba por el Moderno. Y sí, cuenta esto que la ISECA tenía como un aura particular, que era un tipo raro, pero que era muy bello, además. Sí, creo que Matías conoce unos cuantos porque él también ha entrevistado gente. De hecho, hay una foto que él entrevistó a casi todos los que estaban en esa foto, o al que la sacó. ¿No? Sí. Y también lo que cuentan en general es que Lai era como un raro. De hecho, cuando Becher firma la película Tiro de Gracia, que la firma en el Moderno, le propuso a Lai que apareciera en la película y él no quiso. Eso me lo ha contado Lai a mí. Yo no salí en esa película porque no quería, porque estaba loco, me decía como, bueno. De hecho, también Lai había escrito algunas obras de teatro y Norman Brisky le había propuesto llevar a escena esas obras y Lai las quemó. O sea, tuvo momentos así en los que tenía sus mambos. Pero sí, de hecho todavía hay un montón de gente que lo conoció a Lai de joven, que está viva, con la que se puede hablar. ¿Mariana está vivo o no? Ese. Rudy Rodríguez, que era parte de ese grupete de los 60. O sea, hay algunos que todavía están con los que se puede charlar sobre eso. No, en sustancia no hay ninguna modificación. Es fundamentalmente ajustarlo, ¿viste? Revisar erratas, cosas. No, fue no mínimo, porque la primera edición tenía unas cuantas erratas en la primera edición y fue un trabajo, pero no hubo cambios, él no había cambiado, no es que decía, él seguía muy enamorado de ese texto, de hecho él seguía pensando lo mismo en esa cosa de que para mí es un libro muy fundamental en ese sentido, aparte sale en el 2001, en un cambio de siglo. Él dice, bueno, todos estos textos que todavía mis amigos escritores se niegan a leer. Es una... y sigue siendo un libro en este sentido problemático, que no es... O sea, nosotros, más, siempre a veces lo charlamos con mi hermano, que quedaron 2 libros que para mí son muy significativos en Lai. El manual tiene un humor que es difícil para algunos ámbitos, y Beber en Rojo, por el otro lado, tiene el arrojo de reivindicar toda una serie de obras que no son vistas como literarias. Y él no en ese sentido seguía sosteniendo lo mismo. Así que no hicimos. ¿Te dio la idea de reeditar algo más? ¿Es posible? No sé cómo son y las realidades actuales. Y justo, bueno, a veces hablamos con él también y es, qué sé yo, tenemos la ventaja, vamos a decir, que Julieta, la hija, es una persona que es lectora y conoce la obra de la ISECA. Y confía en nosotros. Y confía en nosotros. O sea, son una serie de cosas que
y siempre está el diálogo. Entonces yo muchas veces hablo con ella, como le debe pasar a Sebastián, y le pregunto, che, ¿esto lo va a reeditar Random? ¿No lo va a reeditar? Entonces, sí, tenemos conversaciones para hacer algunas cosas nuevas. Bueno, y de hecho, bueno, el léxico, si bien ella no intervenía en el léxico Laiseca porque es un ensayo. Pero bueno, que no se monopolice tampoco todo en Random, ¿no? Sí. No, bueno, de hecho, bueno, eso... Se arma como un cuello de botella, ellos pueden tener el plan Sí, pero... Laiseca, pero se arma el cuello No, pero fue una mague, porque dicen que querían como... y después... como suelen hacer esas editoriales. Por eso hubo Que abierto el fuego. Por eso hubo un intento, esto contado por Julieta, ella seguramente lo puede contar mejor, de eso, de que tuvieran todo el control de la obra. Y ahí fue Julieta que decidió que no, que iba a ir dando la obra en partes, y bueno, eso nos posibilitó, Inteligente, sí. porque si no nosotros estaríamos fuera de juego y un montón de sellos que vos decís, che, se le ocurre algo, se puede movilizar. De hecho, por eso sigo diciendo, estas obras siguen siendo un poco incómodas y no son del interés de Random. Claro. No son del interés de Random. No, y sí, al lado de Selva Almada, Manuel Soporno, quizás hace un poco de... Y eso que lo editó ella. Y sí, Pero hasta... cierta mentalidad actual. Claro, por eso digo, la paradoja que lo editó ella vio el libro y ella no puede... Y no, y la editorial que la padrina o que la coge, No. publicaría Manuel Soporno. Por eso, menos mal que eso, Julieta tomó la decisión de tener eso abierto, porque bueno, así la obra sigue también con esas obras, ¿no? Bueno, gracias chicos, la verdad, por esta charla hermosa que tuvimos. Gracias por llevar siempre la antorcha del viejo Lai, siempre en alto. La verdad que es de parte de ustedes es una hermosura tenerlo. Y nada, gracias por venir, gracias por tantos aportes que dieron también a la muestra, todas sus colaboraciones y sabiduría. Así que no tengo nada más que decir y agradecerle. Ah, bueno, sí, pero ahí tienen el catálogo del libro que supongo que ya lo tienen. El catálogo pero de la bueno, muestra, el libro de los relatos tenemos akáshicos. el librito de textos Invitemos a akáshicos. la gente a la muestra que todavía queda tiempo. Sí. Ya que si por ahí hay una cámara, o sea que esto en algún momento se va a ver, probablemente se vea y todavía esté la muestra acá en el segundo piso de la biblioteca. La muestra de la Laiseca, el iniciado, vengan a verla porque realmente es muy buena. Y si no conocen mucho sobre la vida y obra de la Laiseca, salen de la muestra con ganas de ir a leerlo. Entonces eso está buenísimo. Eso, que una muestra logre eso está buenísimo. Así que, Bueno, invitados. Muchas gracias. Nada, la muestra está hasta el 30 y va a estar hasta el 30 de junio. Y un día antes vamos a proyectar la peli de Rusi, ¿no? El día 29 tenemos la proyección de la película de Rusi. ¿Y ¿qué día presentamos los libros? El viernes 26, acá en esta sala de junio, Exacto. presentamos el léxico Laiseca de Demián Paredes, que va a venir Leandro Ábalos Blacha, otro discípulo, a hablar del ensayo, y una novela mía que se llama Silencio y Noche en mi tumba, que es de terror rural, vengamos a decir, las presentamos conjuntas en esta sala como parte también de este universo, y le va a venir a hablar de la novela Sandra Gasparini. Bien. Y vamos a tener un bloque de música de un joven músico laisequiano, Gonzalo Simonetti Corec, que va a venir de Bahía Blanca a traer su talento. Bueno, están todos invitados para esa fecha también. Bueno, muchas gracias a todos.